Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un siglo marcado por disputas, herejías y corazones confundidos, surgió un hombre que supo sostener la verdad con firmeza y humildad. San Dámaso I, Papa del siglo IV, tomó las riendas de una iglesia joven que aún curaba las heridas de las persecuciones. Su misión fue clara como un amanecer: custodiar la fe auténtica y guiar al pueblo cristiano hacia un camino seguro, cuando cada decisión podía cambiar el rumbo de la historia. Defensor incansable de la divinidad de Cristo, protector de los lugares sagrados de los mártires y promotor de la belleza en la liturgia, Dámaso supo que la fe necesitaba raíces profundas. Por eso, impulsó la traducción de la Biblia que marcaría a generaciones, la Vulgata de San Jerónimo. Un gesto que aún hoy sigue iluminando la palabra para millones de fieles. Recordarlo es volver a esos primeros tiempos en que la Iglesia, frágil pero valiente, aprendía a caminar con pasos firmes. Y es descubrir que Dios siempre levanta pastores cuando el viento arrecia. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una figura clave del siglo IV. Una figura que, construyó los cimientos de la Iglesia Católica Occidental como la conocemos. El Papa Dámaso I. El Papa Dámaso I. Y para entender su historia, tenemos que empezar por el lugar más inesperado posible: un baño de sangre. Literalmente. Es que es increíble. Muere el Papa Liberio en el año 366 y Roma de repente se parte en dos. La lucha por la sucesión fue tan salvaje, pero tan salvaje, que en un solo día dentro de una basílica murieron 137 personas. 137 cadáveres en el suelo de lo que hoy es Santa María la Mayor. Fíjate, es una imagen brutal. Brutal. Y te obliga a preguntarte qué estaba en juego, ¿no? Para que una elección de un obispo se convierta en una masacre. Claro, ¿qué había detrás de todo eso? Pues lo que había detrás es que el obispado de Roma ya no era un simple cargo pastoral, ¿eh? El cristianismo acababa de ser legalizado por Constantino. Estaba a punto de convertirse en la religión oficial del imperio con Teodosio. Estaba cambiando todo. Todo. El Papa se estaba transformando en una figura de poder inmenso, con acceso a riquezas, a tierras, a influencia política. Las apuestas eran, altísimas. Y en ese contexto, con la Iglesia además fragmentada por dentro, con debates doctrinales por todas partes, ahí llega Dámaso al poder. Y la pregunta que queremos responder es esa, ¿no? Sí. Como un papado que nace de una violencia tan extrema, con una legitimidad, manchada de sangre, llega a tener una influencia tan duradera. Es que esa es la clave. Hoy vamos a ver cómo este hombre moldeó 3 pilares fundamentales: la Biblia, el culto a los mártires y, sobre todo, la idea misma del poder del Papa. Es la historia de cómo se forjó una institución a base de ambición, de fe, de brillantez política y, de una dosis de mano dura nada desdeñable. Pues empecemos por lo más tangible, por su legado más reconocible: la Biblia. Antes de Dámaso, la situación de las escrituras en latín era un poco caótica, por decirlo suavemente. Un caos absoluto. Era un batiburrillo de traducciones. Existían muchas versiones latinas, las que conocemos como la Vetus Latina, pero eran muy desiguales. ¿Desiguales en qué sentido? Pues mira, algunas eran traducciones de traducciones, con errores que se iban acumulando. Otras tenían variaciones de estilo enormes y, lo que era más peligroso para la unidad que él buscaba, ambigüedades doctrinales. Claro, si cada uno lee una cosa distinta. Exacto. Para unificar la fe, lo primero era unificar el texto de esa fe. ¿Era de cajón?
Vale, entonces, ¿cuál es la solución? Quiero decir, ¿simplemente le dice a su secretario, al famoso Jerónimo de Estridón, Arréglalo. arréglalo y ya está? ¿O había algo más? ¿Una visión, no sé, más política detrás? Ahí está. Fue una jugada maestra de poder blando. No le encargó una simple revisión, no. Le encargó crear el texto definitivo. Ni más ni menos. El resultado, bueno, lo conocemos todos, la Vulgata. Llamada así porque estaba en latín vulgar, el común, para que fuera accesible. Justo. Pero su impacto fue de todo menos vulgar. Durante más de 1500 años, esta fue la Biblia del cristianismo occidental. Todo, la teología, la filosofía, el arte, la literatura de la Edad Media, del Renacimiento, todo bebía de la traducción de Jerónimo. Es decir, al controlar el texto, estaba controlando el código fuente del pensamiento occidental. Esa es la clave. Es un movimiento de un poder inmenso. Y lo fascinante es que conservamos parte de la correspondencia entre ellos, 8 cartas. ¿Ah, sí? Sí, y nos dejan ver la dinámica. No era una relación de jefe y subordinado para nada. Debatían. En una carta, Dámaso, el papa, le pregunta a Jerónimo, el erudito, por el significado exacto de la palabra hebrea hosana. Fíjate, eso demuestra una implicación personal muy grande. Y un rigor intelectual que había detrás de todo el proyecto. Pero no era solo traducir, también era decidir qué libros entraban y cuáles no. La creación del canon. Exacto. Otro movimiento clave. En el Sínodo de Roma del año 382, Dámaso promulga una lista de los libros que se consideran inspirados por Dios. ¿Y esa lista? Esa lista, con sus 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo, es prácticamente idéntica a la que la Iglesia Católica usa hoy. Fue un paso decisivo para cerrar debates de siglos. Suena como un momento muy claro, muy definitivo en la historia. Bueno, aquí la historia es un poco más compleja y hay que poner el matiz académico. A ver. Hay un debate sobre si ese sínodo tuvo un alcance universal o si fue más bien una decisión, digamos, local. El documento que se asocia a esta lista, el Decretum Gelasianum, algunos expertos creen que es posterior. Del siglo VI, quizás. Quizás, del siglo VI, sí. Pero, y esto es lo importante, lo que es innegable es que ese decreto, aunque fuera posterior, refleja la tradición que ya estaba firmemente establecida en Roma en tiempos de Dámaso. Él fijó la norma. Entiendo. Su influencia fue el motor, aunque la formalización, digamos, burocrática, tardará más. Precisamente. Esa búsqueda de unidad, de una identidad común, parece una constante. Totalmente. Y no se limitó a los textos, claro. Dámaso entendió que la Iglesia necesitaba héroes comunes, una historia compartida. Y eso nos lleva directamente a su trabajo en las catacumbas. Se le conoce como el Papa de las Catacumbas. Es un apodo muy potente. ¿Qué se encontró allá abajo? Se encontró un tesoro abandonado. Muchas tumbas de los primeros mártires, los héroes de las persecuciones, estaban perdidas, cubiertas de tierra, en galerías medio derruidas. Inaccesibles. Eran lugares de memoria pero inaccesibles y peligrosos, así que lanzó un programa a gran escala para localizarlas, restaurarlas y sobre todo para dignificarlas. O sea que no fue solo un trabajo arqueológico, de limpiar y conservar. Había una intención mayor. Mucho mayor. Fue una estrategia de comunicación brillante. Abrió nuevas entradas, construyó escaleras más anchas y seguras, reforzó las galerías, instaló lucernarios para iluminarlas. ¿Estaba transformando un cementerio en un santuario? Exacto. Estaba convirtiendo laberintos funerarios oscuros en santuarios, organizados y accesibles. Estaba creando, en esencia, los primeros grandes destinos de peregrinación de Roma. Le estaba diciendo a los cristianos, esta es vuestra historia, estos son vuestros héroes. Estaba forjando un vínculo físico, emocional con el pasado. Es una forma muy poderosa de reforzar la legitimidad. Es un arma de legitimación potentísima. Y no se quedó ahí en la arquitectura. Añadió un toque artístico muy personal, los epitafios. Los epitafios. Compuso decenas de ellos en verso, auténticos poemas. Y aquí viene el detalle que fascina a los historiadores del arte. Encargó que los grabaran en mármol al mejor calígrafo de la época, Furio Dionisio Filócalo. ¿Y qué tenía de especial este calígrafo? Filócalo desarrolló para Dámaso un estilo de letra único, una caligrafía monumental, elegantísima, que hoy se conoce como escritura filocaliana. Es una seña de identidad inconfundible de la época. Tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos conmovedores.
En la cripta de los papas, su inscripción saluda al peregrino diciendo: «Si los buscas, encontrarás aquí la inmensa muchedumbre de los santos». Es una invitación, muy directa, muy personal, y a veces se vuelve incluso íntima. En el epigramo para el mártir San Tiburcio, el poema termina con una súplica del propio Papa. «Amable Tiburcio, amado de Dios, te ruego que cuides de Dámaso». Increíble. El líder de la Iglesia pidiendo protección. Es el Papa mostrándose vulnerable ante uno de sus héroes. Es muy revelador. Con todo esto, no es de extrañar que en 1923 Pío XI lo nombrara santo patrón de la arqueología cristiana. Viendo la brutalidad de su elección, y ahora esta estrategia tan metódica, tan brillante, me pregunto si toda su actuación no fue una respuesta a esa debilidad inicial. Si necesitaba ser tan autoritario porque su legitimidad siempre estuvo en duda. Es una lectura muy acertada. Probablemente es la clave para entender su pontificado. Todo lo que hizo parece un esfuerzo constante por blindar su autoridad y de paso la de Roma. ¿Un plan maestro? Sí, con varias líneas de actuación. Ya hemos visto la unificación del texto sagrado y la creación de una memoria común, pero hubo mucho más. Por ejemplo, ¿cómo manejó la disidencia doctrinal, las herejías? Con mano de hierro. Luchó sin cuartel contra corrientes como el arrianismo, que básicamente socavaba la doctrina de la Trinidad. El núcleo de su credo. El núcleo. Convocó sínodos en Roma para condenar estas doctrinas y excomulgar a sus seguidores, incluido, por supuesto, su rival Ursicino. No había espacio para el debate. Se trataba de imponer una ortodoxia. Pero para eso necesitaba poder político, no solo moral. ¿Cómo fue su relación con el imperio? Fue crucial y la cultivó con muchísimo esmero. El punto de inflexión es el año 380, el Edicto de Tesalónica. El emperador Teodosio I declara el cristianismo niceno, o sea, el que defendía a Dámaso, como la religión oficial del imperio. La única y oficial. De la noche a la mañana, la doctrina de Dámaso era ley imperial. Ser arriano ya no era ser hereje, era ser un criminal. Y eso le dio un poder coercitivo inmenso. Y llegamos al movimiento final, a su mayor innovación, la justificación última de su poder. Aquí es donde fue revolucionario. Otras grandes sedes, como Constantinopla, basaban su importancia en que eran la capital del imperio, un argumento político. Y Dámaso lo rechaza de plano. Sostiene que la primacía de Roma no depende de concilios ni del emperador. Depende única y exclusivamente de las palabras de Jesucristo a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está cambiando las reglas del juego. El poder no viene del hombre, viene de Dios. Exacto. Es la creación del ADN teológico de la supremacía papal. Está diciendo que la autoridad de Roma es de origen divino, inmutable y superior a cualquier otro poder. Y para rematarlo, unificó la liturgia, introdujo el Aleluya, el Gloria al Padre, cada movimiento calculado para centralizar y consolidar el poder. Por tanto poder acumulado y esa forma de ejercerlo, es normal que generara una oposición feroz. Los ataques fueron constantes y muy duros. Los partidarios de Ursicino nunca le dieron tregua. La campaña de desprestigio llegó al máximo en el 378. Lo acusaron formalmente de adulterio ante la corte imperial. Una acusación devastadora para un obispo. ¿Qué pasó? Pues usó el poder que había acumulado. Consiguió que el caso lo juzgara un sínodo de obispos afines a él. Claro, jugaba en casa. Totalmente. Fue declarado inocente por unanimidad. Y el sínodo, además, excomulgó a los acusadores. El propio emperador Graciano ratificó la sentencia. Ganó la batalla legal, pero el rumor, la mancha, persistió. Y su estilo de vida tampoco ayudaba mucho a disipar esa imagen de líder mundano. Para nada. Se movía como pez en el agua entre la alta aristocracia romana. Era conocido por sus banquetes lujosos, su vestimenta. Sus críticos lo veían como un príncipe de la iglesia. Hay una anécdota famosa sobre eso, ¿no? La de un senador pagano. Sí, Praxtetatus. Una broma con una ironía afiladísima. Dijo: «Hágame obispo de Roma y me haré cristiano al instante». Brutal, es una frase que lo dice todo. Nos revela que para la élite romana el papado ya no era un cargo de sacrificio espiritual, era el máximo premio de poder y riqueza que la ciudad podía ofrecer. Es una crítica demoledora. Y sin embargo, después de toda una vida de luchas de poder, de ambición, de construir esa imagen imponente, su final es
sorprendentemente diferente. Completamente diferente. Murió con más de 80 años y fue enterrado no en una basílica magnífica, sino en una tumba humilde que él mismo se preparó, lejos de las cenizas de los mártires que tanto había glorificado. Y su propio epitafio, escrito por él, es la pieza final de este rompecabezas. Es increíblemente revelador. Dice: yo, Dámaso, hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos, pero tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Y concluye: espero que Jesucristo, que resucitó a Lázaro, me resucite también a mí en el último día. ¡Qué contraste tan enorme! Después de una vida de poder, de no tener miedo a usar la fuerza, termina con una declaración de temor y de esperanza. Es como si hubiera dos personas en él, el político implacable y el creyente temeroso. Y creo que esa es la definición perfecta de su figura. Dámaso I es un hombre de enormes contrastes. Un líder que llegó al poder con violencia, pero que usó ese poder para unificar y fortalecer la Iglesia de una forma que perdura hasta hoy. Su legado es, desde luego, innegable. La Biblia Vulgata, que fue el pilar de la cristiandad occidental, su contribución al canon bíblico, la popularización del culto a los mártires y, sobre todo, la consolidación teológica de la primacía del papado. Demostró una habilidad política asombrosa para moverse entre el poder terrenal y la autoridad espiritual. Fue, en muchos sentidos, el verdadero arquitecto del papado medieval. Y al final, la historia de Dámaso nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Sobre esa compleja relación entre el poder y la fe. ¿Hasta qué punto es necesario ejercer un poder casi político, a veces autoritario, para proteger y difundir un mensaje espiritual? ¿Pueden realmente separarse esos dos mundos en la historia? ¿O están inevitablemente y a veces violentamente entrelazados? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.